Oye, ni siquiera sabes tu lugar, James, dijo, con una cerveza en la mano, burlándose de mí. Su rostro estaba enrojecido y el olor a alcohol se acercaba hacia mí. Suprimí mi incomodidad y respondí en voz baja, ¿mi lugar? ¿A qué te refieres? Claro que no lo entiendes. Eres solo un parásito que vive de mí, así que puedo deshacerme de ti cuando quiera. LOL. ¿De qué estás hablando? No necesito una ama de casa inútil. Puedes quedarte con esta casa de mala muerte. Quiero el divorcio ahora. Mi esposo de repente exigió el divorcio. Nunca imaginé que llegaría a esto. Si es así, lo llevaré hasta el final. Finalmente me enfrentaré a toda la humillación que he soportado. Mi nombre es Emily. Tengo 32 años. Llevo una vida monótona como ama de casa. Solía trabajar para una gran empresa, pero dejé mi trabajo cuando me casé con James hace 2 años. Juntamos nuestro dinero y compramos una casa existente. Cuando le contamos a nuestros padres, ellos contribuyeron con una gran suma. Ese dinero nos permitió comprar una casa relativamente nueva y cómoda en efectivo. Dejar mi trabajo para convertirme en ama de casa fue una solicitud de James. Quiero que dejes tu trabajo, quiero que te quedes en casa, dijo de repente un día mientras estábamos fijando la fecha de nuestra boda. No me disgustaba mi trabajo y pensaba que seguiría trabajando después del matrimonio. No podía decirle a James, pero en realidad ganaba más que él, aunque podíamos vivir solo con su ingreso. Podríamos llevar una vida más cómoda si ambos trabajáramos. No queriendo molestarlo al mencionar los salarios, respondí de manera no comprometida, pero, ¿no sería mejor si ambos trabajáramos hasta que tengamos hijos? ¿Hijos? Estará bien. Hay varios apoyos financieros del gobierno cuando te embarazas, ¿verdad? Es cierto, pero ¿no tendríamos más sensación de seguridad si yo también trabajara? Dije. Está bien, tenemos ahorros, y quiero que te concentres en las tareas del hogar. James, mi mamá era ama de casa, y mi papá siempre decía que podía trabajar duro gracias a ella. James era terco y no cedía, nunca lo había pensado mucho antes, pero esta fue la primera vez que me sentí preocupada. Sabía que su mamá era ama de casa, pero eso no significaba que yo tuviera que serlo también. Además, con solo el ingreso de James, habría menos ahorros. Para llegar a este punto, parecía que estaba tomando una postura firme sobre esto, así que después de varias discusiones, acepté dejar mi trabajo y convertirme en ama de casa. Además de los gastos de vida, James me prometió una asignación mensual de 200 pesos. Me aseguró que ahorraría tanto como fuera posible. El primer año pasó sin problemas. El presupuesto no era amplio pero manejable con una planificación cuidadosa. Alrededor de 1 año y medio de nuestro matrimonio, James de repente dijo, Emily, necesito reducir tu asignación a 100 pesos a partir del próximo mes. ¿Qué? ¿Por qué? Justo cuando dije que las cosas se están poniendo difíciles. ¿Por qué? Antes estábamos manejando bien. La empresa no está yendo bien, y mi salario se redujo. Las recesiones económicas ocurren en todas las empresas, pero ¿puede bajar tanto el salario de repente? Incluso cuando trabajaba en mi empresa, también hubo recesiones. Sin embargo, los salarios nunca se redujeron y el salario base se mantuvo constante. Algo parecía raro. Sintiendo esto, decidí mantenerme alerta con mi esposo. A partir del día siguiente, pronto noté varios comportamientos desconcertantes. Primero, comenzó a trabajar tarde más a menudo. Desde que nos casamos, solía llegar a casa temprano, incluso si tenía trabajo extra, volvía a las 7 p.m., pero últimamente, se quedaba hasta tarde en la oficina casi todos los días, a veces incluso pasada la medianoche. No tenía sentido que de repente tuviera tanto trabajo extra mientras que el desempeño de la empresa supuestamente estaba en declive. En segundo lugar, pasaba mucho más tiempo en su teléfono inteligente. Normalmente, prefería ver televisión, y a menudo veíamos programas juntos después de la cena y antes de dormir, pero últimamente, incluso con la televisión encendida, sus ojos estaban pegados a su teléfono, parecía estar enviando muchos mensajes. Una vez, vi un vistazo a una aplicación de mensajería en su pantalla. ¿Con quién estás testeando? Cuando pregunté casualmente, rápidamente tocó la pantalla y respondió, solo un amigo, pero su reacción sugería lo contrario. En tercer lugar, sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito mostraban gastos inusualmente altos. Manejábamos nuestros gastos domésticos y servicios con el dinero que él me daba, dado que nuestra casa estaba pagada. No teníamos hipoteca, así que cualquier cargo en su tarjeta de crédito eran gastos personales. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré un estado de cuenta de tarjeta de crédito desechado en la basura.
El total era de más de 5,000 pesos. ¿Qué demonios? ¿Por qué es tan alto? Vi cargos para restaurantes, boletos de cine y un acuario. El gasto más grande fue un artículo de marca de lujo. Además, era de una marca conocida que cualquier mujer reconocería. Había gastado alrededor de 4,000 pesos en esa compra. Para entonces, estaba claro que mi esposo estaba teniendo una aventura. Tenía dos opciones: confrontarlo inmediatamente o reunir evidencia primero. Si él estaba engañando, el divorcio era inevitable. Si me voy a divorciar, debería asegurarme de obtener una compensación adecuada, pensé. Así que decidí tomarme mi tiempo y recolectar evidencia de su infidelidad. Visité a un abogado para pedir consejo. Quiero obtener un acuerdo de divorcio adecuado. ¿Cómo reúno evidencia? El abogado explicó qué hacer. Cualquier prueba de la aventura es útil. Fotos o videos del acto serían ideales. Pero eso es difícil, ¿verdad? Sí, ni siquiera sé quién es la otra persona. Muchas personas contratan detectives privados. Además, es crucial ahorrar algo de dinero. El abogado asintió y dijo: en casos de divorcio debido a infidelidad, las cosas rara vez avanzan sin problemas. Si la otra parte se resiste, puede ir a mediación de divorcio, y las solicitudes de pensión alimenticia a menudo se reducen, así que todo requiere dinero. ¿Es eso lo que estás diciendo? Exactamente, contratar a un abogado como yo cuesta dinero, y si necesitas contratar una agencia de detectives, también incurrirá en gastos. Ya veo, pero ¿no parecerá extraño si de repente digo que quiero volver a trabajar? Sí, eso es correcto. Hoy en día, hay muchos trabajos que puedes hacer desde casa en una computadora. Si dices que es para tu propio dinero, no parecerá sospechoso. Eso tiene sentido, lo pensaré. Así que decidí comenzar a ahorrar dinero para el divorcio. Cuando le dije a mi esposo que quería trabajar desde casa, él respondió sin darle importancia: haz lo que quieras. Probablemente estaba tan metido en su aventura que ya no le importaba. Mi enojo hacia él crecía a diario. Al mismo tiempo, contraté una agencia de detectives para investigar su aventura. Mientras tanto, buscaba evidencia en su habitación siempre que no estuviera cerca. Pasaron 6 meses. Y finalmente tuve suficiente evidencia para confrontarlo sobre el divorcio. Durante estos meses, él realmente había cambiado. Si sigues haciendo comida tan horrible, reduciré aún más la asignación del próximo mes. Oye, hay una arruga en mi camisa. Eres inútil. ¿Cómo puedes ser tan incompetente cuando yo soy el que te mantiene? Me insultó abiertamente y me trató como a una sirvienta. Su afecto por su amante claramente había eclipsado cualquier amor que alguna vez tuvo por mí. Después de despedirlo para el trabajo, fui a la oficina de mi abogado, presenté la evidencia que había reunido y comencé el proceso para solicitar la pensión alimenticia. Hiciste bien, ya casi se acaba, dijo el abogado. Estas palabras me hicieron llorar, pero mi corazón estaba tan exhausto. Quería divorciarme y alejarme de esta vida lo antes posible. Después de un almuerzo tranquilo afuera, regresé a casa. Aún eran las 3 de la tarde. Pensé que podría relajarme un poco más antes de que mi esposo volviera, pero cuando abrí la puerta principal, vi los zapatos a los que ya estaba acostumbrada. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué están los zapatos de James aquí? Nerviosa, abrí la puerta de la sala y vi a mi esposo recostado en el sofá con una cerveza en la mano. James, ¿por qué estás en casa tan temprano? Él respondió alegremente: renuncié a mi trabajo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Voy a vivir una vida maravillosa ahora. Ja, ¿qué es esta tontería? ¿Por qué renunciaste de repente? Elevé la voz, y él me miró con desdén, acercándose lentamente con la cerveza en la mano. ¿Sabes siquiera cuál es tu lugar? LOL. Me miró de manera burlona. Estaba claramente borracho, su rostro rojo y oliendo a alcohol. Lidiar con su infidelidad ya era irritante, y ahora había renunciado a su trabajo sin previo aviso. Esto era más allá de lo egoísta. Contenía mi malestar y respondí en voz baja: ¿mi lugar? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que no lo entiendes. Eres solo un parásito que vive de mí, así que puedo deshacerme de ti cuando quiera. LOL. ¿De qué estás hablando? No necesito a una ama de casa inútil. Puedes quedarte con esta casa desvencijada. Quiero el divorcio ahora. Esta casa desvencijada es la que nuestros padres nos ayudaron a comprar. ¿Cómo puedes? Cállate, ya no te necesito. Tengo una nueva mujer y dinero ahora. Algo no estaba bien con sus palabras. La nueva mujer era obviamente su amante. ¿Pero qué quería decir con dinero? Luchando por contener mi ira, le pregunté: ¿qué quieres decir con dinero? Ganó la lotería. LOL. ¿La lotería? Sí,
$300 millones. Lo revisé en el almuerzo de hoy y gané. Así que renuncié a mi trabajo y vine directo a casa. LOL. Eso es tan irresponsable. No es de tu incumbencia. De todos modos, vamos a divorciarnos. Y para que lo sepas, cobraré el premio después del divorcio. Así que no recibirás nada. Él se burló de mí, observando mi reacción. Mi ira se encendió aún más. Mi esposo de repente exigió el divorcio. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Si es así, lucharé con todo lo que tengo. Limpiaré toda la humillación que he soportado. Mirándolo fijamente, hablé. Está bien, entonces sal de esta casa de inmediato. Lo haré. LOL. Incluso te daré 100,000 pesos en pensión alimenticia. LOL. Entonces ponlo por escrito y fírmalo. Ah, y firma también los papeles del divorcio. Sí, sí. LOL. No puedo creer que estés aceptando el divorcio tan fácilmente. Por supuesto que lo estoy. Sabía que me estabas engañando. Oh, ¿lo sabías? LOL. Bueno, no importa. De todos modos, vamos a divorciarnos. James escribió un acuerdo para pagarme 100,000 pesos en pensión alimenticia y firmó los papeles del divorcio. Luego empacó sus cosas y se fue a la casa de su amante. Al día siguiente, llevé el acuerdo al abogado. Después de explicar todo, el abogado confirmó que, siempre que se incluyera toda la información necesaria, incluso un acuerdo escrito a mano era válido. Esto significaba que James estaba efectivamente obligado a pagarme 100,000 pesos en pensión alimenticia. Con eso, procedí con las formalidades a través del abogado. Los papeles del divorcio que James firmó fueron aceptados por el juzgado, y ya no teníamos nada que ver el uno con el otro. 3 días después, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras estaba haciendo las tareas del hogar, sonó mi teléfono. Era mi exesposo, James. Los documentos legales aún no deberían haberle llegado. Así que ¿de qué podría tratarse esto? Curiosa, respondí, y él empezó a hablar con un tono despreciativo. Oye, Emily, sobre esa lotería. ¿Qué pasa con ella? Bueno, en realidad, no gané los $300 millones. ¿Qué quieres decir? Cuando revisé en línea, resulta que estaba mirando los números ganadores del año pasado, así que no eran los números ganadores de este año. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa con los 100,000 pesos de pensión alimenticia? ¿Podemos simplemente olvidarlo? La absurdidad de su solicitud me hizo suspirar. Esta reacción parecía irritarlo, y empezó a levantar la voz. ¿Qué pasa con esa actitud? Acepté el divorcio fácilmente, así que debería estar bien. ¿Por qué estás actuando tan altiva? Tú eres la que engañó. Tú tienes la culpa aquí. Es tu culpa por no ser lo suficientemente atractiva de todos modos. Te di la casa y acepté el divorcio. Así que no hay pensión alimenticia. ¿Entendido? Sí, claro, como si alguna vez aceptara eso. Ignorando su voz atónita, respiré hondo. Este era mi momento para liberar toda la frustración acumulada. No te burles de mí. ¿Por qué debería hacer lo que tú digas? ¿Tienes idea de lo que pasé? ¿Cómo me sentí cuando descubrí tu infidelidad? ¿Sabes cómo se siente eso? Mira, cálmate. No quería herirte, pero realmente, tú engañaste. Y ahora dices que fui una idiota por casarme con alguien como tú. Soporté este horrible matrimonio durante 2 años. Así que tú vas a pagar la pensión alimenticia. Tengo el acuerdo aquí mismo. Te haré pagar cada centavo de esos 100,000 pesos. La llamada terminó abruptamente, y no respondió ninguna de mis llamadas posteriores. Probablemente no tenía intención de responderme nunca más, pero no iba a dejarlo escapar. Tenía la intención de arrastrar a mi exesposo y a su amante directamente al infierno. Hice que el abogado enviara notificaciones legales tanto a James como a su amante. Poco después, recibí una llamada de ellos rogando por una reducción en el monto, pero lo ignoré. La amante, furiosa al enterarse del error y la ganancia de la lotería, rompió su relación con él. Para cuando llegó la carta certificada, su relación ya se había desmoronado, y James fue finalmente echado de la casa de su amante sin un lugar a donde ir. James buscó ayuda de sus padres, pero lo desheredaron. Expulsado de su hogar, quedó desempleado, sin hogar y sin dinero. Ahora, busca desesperadamente tanto un trabajo de medio tiempo como uno de tiempo completo que proporcione vivienda. La mayor parte de su ingreso se destinará a pagar la pensión alimenticia, por lo que su estilo de vida despreocupado se ha ido para siempre. Se merece sufrir por lo que ha hecho. En cuanto a mí, la casa era demasiado grande para vivir sola, así que mis padres decidieron mudarse conmigo. Volver a vivir con mis padres no está tan mal.
Me di cuenta de que el matrimonio no es el único camino hacia la felicidad. De ahora en adelante, quiero vivir en paz con la familia que realmente se preocupa por mí.